Bienvenidos a nuestro estudio de esta semana titulada Ki Tetse, cuando salgas, que se encuentra en Deuteronomio 21:10 al 25:19. Y vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá que dice así. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, esta porción, Ki Tetse, cuando salgas, Deuteronomio 21:10 al 25:19, tiene 74 mandamientos, aunque en el libro de, Taryag Mitzvot, que es este, que le he presentado en otras ocasiones. Recuerden que el PDF está en español en nuestro grupo de Telegram bajo discipulado de Yeshua en el Tamid. Según el libro hay 73. Sí, pero tenemos 74 mandamientos, 28 positivos y 46 negativos, 110 versos, 1582 palabras y 5856 letras. Y esta porción, pues sí, tiene muchos mandamientos, los cuales yo les recomiendo que para que lo entiendan mejor, siempre lean las explicaciones que da el Taryag Mitzvot, porque así nos ayuda a entender sobre todo cómo ponerlo en práctica. Lógico, hay muchas cosas que hoy no podemos ponerla en práctica porque no está el templo, y número dos, no estamos en Israel, y número tres, todavía muchos de nosotros no sabemos todos los pormenores de cada mandamiento, pero hay otros que sí se pueden hacer. Y como le estaba diciendo, esta porción es larga y contiene muchos mandamientos. Lo que voy a hacer esta noche, en vez de leer la porción, que yo espero que la hayan leído ya o que estén terminando por leerla, y un consejo que les quiero dar. Por ejemplo, ya el domingo sería bueno comenzar a estudiar ya la porción de la semana entrante. Por eso en muchas de sus Biblias, algunos Tanaj, el Humash, tiene la porción dividida en 7 secciones y cada sección se llama un aliyah. Por lo tanto, hay 7 aliyot. Y si uno toma una aliyah por día, domingo, lunes, martes, cuando llega el Shabbat, ya básicamente uno ha terminado de leer la porción completa. Es importante leerla, aunque quizá no entendamos todo, pero sí leerla. Y otra cosa, esta vez leí la porción en esta Biblia, que es la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que acaba de salir en español. Yo la tengo en inglés de hace varios años y es muy buena. Y si han visto los comentarios que puse en Telegram y también en Facebook, esta Biblia, aunque es una versión Reina Valera, no es la versión lo que interesa, sino los comentarios del contexto cultural que contiene, que son muchísimos y tiene muchas ilustraciones y tiene información muy, muy buena, muy valiosa, que uno de los editores y autores es el doctor John Walton, que hemos hablado de él, que lo usamos mucho en nuestro estudio del contexto cultural. Por lo tanto, les recomiendo que si pueden adquirirla, acaba de salir hace unos días, a principios de septiembre fue que la publicaron, o estaba disponible al público, así que si la pueden conseguir, se lo recomiendo grandemente, y es un anuncio no pagado, por si acaso. ¿Okay? Así que voy a compartir con ustedes un PowerPoint esta noche para dialogar al respecto, ya que, como dije, esta porción tiene mucha información y tiene muchos mandamientos. Y aunque hay algunas cosas aquí que en otras ocasiones quizás se ha hablado, eh, nunca está de más repetirlas. Así que quítese cuando salgas, de Deuteronomio 21, verso 10 al 25, 19. Y en esta semana
Vamos ya por la quinta consolación en Isaías 54, 1 al 10. En Kitetse encontramos que los mandamientos y la información que presenta contiene una serie de temas en general que impacta a individuos, a familias o vecinos o prójimos. Y recuerden, la definición de prójimo es aquel que también está en pacto. El estar en pacto con Hashem está en pacto con usted, el uno con los otros. Estamos en pacto todos como hermanos y a la misma vez todos estamos en pacto con Hashem. Ese es su prójimo. En Deuteronomio capítulo 21, verso 10, comienza hablando de las cautivas femeninas, o sea, cuando habla de cuando se sale a la guerra. Tenemos que entender que cuando explica que pueden tomar no muchas, una cautiva femenina, no puede ser cananea, porque recuerden que la orden que Hashem dio con respecto a los cananeos cuando entraran a la tierra de Canaán era eliminar a todo el mundo y todo lo que existía. Todo se iba a convertir en lo que se llama Jerem, que está dedicado a Hashem, en este caso para destrucción. Por lo tanto, si están permitido tener una cautiva femenina, o sea, llevarse a su hogar una mujer cautiva, no puede ser cananea. También entre los comentarios que estaba leyendo, que vamos a ver la relación de esto de salir a guerra y de ser algo personal más que otra cosa, que los comentaristas dicen que la mujer en sí, cautiva, representa el neshama. El neshama es esa parte del alma que tiene interacción con el cuerpo. Recuerden que en el judaísmo hablan de cuerpo, espíritu y alma. Y el alma en por sí lo dividen en 5 porciones, siendo el neshama la parte más baja del alma, que es la que interacciona con este mundo, con lo natural. En el verso 15 habla de los derechos del primogénito, o sea, leyes de herencia, sobre todo cuando un hombre tiene más de una esposa y usualmente hay una a quien prefiere sobre la otra. Si tiene hijos, cómo repartir las herencias sin ser injusto, sin ser injusto. En el verso 18 habla de los hijos rebeldes y los comentaristas decían que un hijo rebelde contra los padres es igual a rebeldía contra Hashem. Ser rebelde en contra de los padres es lo mismo que ser rebelde en contra de Hashem. Y había una forma de cómo lidiar con eso en términos legales. Y luego el verso 22 habla de unas leyes misceláneas, o sea, diferentes leyes. Ejemplo, habla sobre la muerte en madero, considerada una maldición. Y tenemos que entender que cuando habla de una muerte en madero no es como la crucifixión que hacían los romanos. Eso era una forma de ellos particular, sino de, por ejemplo, usualmente en Israel no castigaban a nadie colgándolo de un madero, usualmente eran lapidados, o sea, apedreados, y luego que la persona moría, los colgaban para exhibirlos, para amedrentar a las personas que no hicieran como había hecho ese individuo, pero antes de que cayera el sol tenía que ser enterrado. Recuerden que el honor del individuo, la dignidad del ser humano, lo ideal es enterrarlo. También habla del trato de animales y presenta el caso de una ave con su nido y sus polluelos. Trata de compasión con los animales, respetarlos también con compasión porque son vida, es una forma de vida, por lo tanto no se permite el maltrato. La Torah es muy clara en no maltratar a ningún ser que tenga vida. Y los comentaristas hablan de que el nido es una forma simbólica del templo y el ave es una forma simbólica del alma del Mashiach. Eh, También en estos versos habla sobre las mezclas, no mezclar árboles, semillas, telas, hilos.
porque los mitzvot explican que usualmente cuando había mezclas, sobre todo, si recuerdan, la vestimenta del sumo sacerdote contenía hilo y contenía lana. Es prohibido para el público, pero es permitido en el área del espacio sagrado. Hay cosas que se permiten en el área del espacio sagrado, pero no es permitido al público en general. Y luego el mandamiento sobre los tzitziot, el usar tzitzi. El capítulo 22, verso 13, habla sobre leyes relativas a las relaciones sexuales, por ejemplo, la prohibición de incesto, prohibición de bestialismo, homosexualismo y otras cosas, que aquí pues entonces entra en más detalles. En el capítulo 23, verso 1, habla sobre los excluidos de la asamblea. Según los comentaristas, los que explican que eso significa que un hombre israelita no se puede casar con una moabita, perdón, sí que un hombre israelita, mentira, un hombre moabita o un hombre amonita no puede casarse con una mujer israelita, es lo que decir, los que son de Moab y de Amón no se pueden casar con una mujer israelita, pero un hombre israelita sí se puede casar con una mujer de Moab o de Amón. ¿Ok? O sea que una mujer israelita no se puede casar con uno de Moab, con uno de Amón. Pero un hombre israelita sí se puede casar con una mujer de Moab o una mujer de Amón, porque en el hebreo da a entender que habla respecto a los varones. Varones de esas naciones no se pueden casar con mujeres israelitas. Por eso Ruth pudo casarse con Boaz. Él era israelita y ella es moabita. Pero ella entonces entra al pacto con Hashem y se casa con Boaz, siendo ella moabita. Así que un israelita sí se puede casar con una mujer, ese de Moab o de Amón, pero un hombre de Amón o de Moab no puede casarse con una mujer israelita, es lo que significa eso. O sea que cuando dice hablar de ser excluido de la asamblea en términos de casamiento. El capítulo 23, verso 9, habla sobre preceptos sanitarios, rituales y humanitarios. En el capítulo 24, verso 1, leyes relativas al matrimonio y al divorcio. Y tenemos que entender que el divorcio tiene dos etapas dentro del judaísmo, una separación y luego un documento legal que termina el matrimonio. En el capítulo 24, verso 5, habla de otras leyes misceláneas, por ejemplo, el trato con los demás, sobre todo no oprimir a nadie, no oprimir a nadie. Luego en el capítulo 25, verso 5, habla sobre el matrimonio del levirato, cuando un hombre muere sin dejar hijos herederos, los hermanos que vivan dentro de la misma casa, se tienen que estar dentro de la misma casa, tiene el derecho de casarse con la viuda para procrear herederos al difunto. También tiene que ver con leyes de herencia y con mantener el honor del nombre de la persona que falleció. Por eso le digo que es importante que busquen en el Taryag Mitzvot las explicaciones, porque hay muchos mandamientos y hay muchas cosas que la Torah lo dice, pero no lo explica. Y así usted tiene un mejor entendimiento. Y luego en el verso 11 habla de varias ordenanzas, sobre todo que tenga que ver con honestidad, cuando habla de pesas, de balanzas. O sea, la honestidad es sumamente importante ante los ojos de Hashem. Y el recuerdo de eliminar a Amalek. Recuerden que Amalek es el nieto de Saúl y de él proviene lo que siempre han tenido odio para con Israel. Y cuando hablamos de que existe el espíritu de Amalek en el mundo hoy día, que quieren destruir a Israel y todo lo que representa tanto la tierra como el pueblo, no estamos hablando de que les entra un espíritu a la gente, sino es el sentir, el comportamiento, el pensar. Eso es espíritu. Cuando habla así de que un espíritu de Amalek existe, es esa ideología de querer destruir a Israel. En el capítulo
21:10 comienza diciendo: cuando salgas a la batalla o a la guerra contra tus enemigos y Hashem tu Elohim los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio. Es apropiado esto que vamos a discutir en este momento porque estamos en el mes de Elul, en el mes de Teshuvah. Y parte de este mes de Elul, de Teshuvah, es nosotros hacer una introspección y ver qué cosas hay que arreglar, qué cosas hay que eliminar y cómo mejorar para podernos presentar lo más puro posible a Hashem en el día de Yom Kippur, con arrepentimiento sincero y vueltos hacia Él. Por lo tanto, cuando habla de salir a batalla o una guerra contra tus enemigos y que Hashem los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio, resulta que hay 74 mitzvot. Recuerden que los números son muy importantes en la Torá. 70, que es 7 por 10, tiene que ver con un ciclo completo de perfección, perfección espiritual, de kedusha o santidad. Tiene que ver con el espacio sagrado, con la creación y con Mashiach. El número 4 representa lo natural o los puntos cardinales como norte, sur, este y oeste. También es el valor numérico de la letra Dalet en el abecedario hebreo. Y Dalet representa puerta. Y sabemos que en Juan 10:9, Yeshua dijo: yo soy la puerta. Por lo tanto, los mitzvot nos conllevan a una perfección y es a través de Yeshua entrando en Él. Él es la puerta que nos abre a poder lograr esta perfección, este espacio sagrado, el unirnos al Mashiach. Por lo tanto, podemos inferir que los mandamientos están para hacernos triunfar, obtener victoria cuando salimos a la guerra, y esta guerra es todos los días. Tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestros pensamientos o con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará en hebreo es lo que se llama la inclinación mala, porque tenemos una inclinación mala y una inclinación buena. Hashem nos creó así. ¿Por qué? Esas dos cosas, esas dos inclinaciones en el ser humano es lo que nos permite tener libre albedrío, porque siempre tenemos que tomar decisiones, siempre hay diferentes opciones. Hay algunas opciones que son buenas y algunas opciones que no son tan buenas, que básicamente los resultados de esas opciones es lo que va a determinar si era bueno o era malo la decisión. Pero todo ser humano tiene esa inclinación buena, esa inclinación mala. Que si ustedes recuerden, a veces en algunas caricaturas presentan a una persona que tiene en su mano derecha un angelito y en su lado izquierdo, un diablito. Entonces, eso es lo que representa la inclinación buena y la inclinación mala. No es que sea así, pero es dentro de nosotros. Por lo tanto, esta guerra diaria es lo que pensamos, es nuestro Yetzer Hará, esa inclinación mala peleando con la buena. Y tomamos cautivos todo lo que nos atrae positivamente o negativamente, eso es lo que tomamos como un cautivo, porque el propósito es caminar en los fundamentos del reino. ¿Y cuáles son los fundamentos del reino? Sedek, que usualmente lo traducen como justicia, pero realmente significa rectitud, y Mishpat, que es lo que significa justicia. Porque la batalla más fuerte es con el Yetzer Hará, con los pensamientos. Entonces tenemos que tenemos esa lucha continuamente, y esa lucha es para llevarnos, prepararnos, moldearnos, hacer triunfar, hacer tener victoria para caminar en los fundamentos del reino, que son rectitud y justicia. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. ¿Qué significa eso? Pues vamos a desglosarlo poquito a poco. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué es eso de carnales? Carnales es la carne que está sujeta a los apetitos del deseo.
Es la naturaleza de la carne, la naturaleza de este cuerpo. Es la inclinación mala, el Yetzer Hara. Si no, nuestras armas son poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos o los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. ¿Y qué es esta altivez? ¿Qué son estas fortalezas? Vamos, si usted tiene su Biblia, vaya por favor. Vamos a ir a Isaías capítulo 2, verso 11 al 12. Isaías 2, verso 11 al 12 dice: La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y será exaltado Hashem solo en aquel día. Porque Hashem de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego en el Salmo 18, entonces Salmo 18, verso 27. Salmo 18, verso 27 dice: Porque tú salvas a la gente humilde y humillas los ojos altivos. Y luego en Malaquías, vayan un momentito a Malaquías, capítulo 4, verso 1 dice: Porque aquí que está para llegar aquel día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como el rastrojo. Aquel día que está para llegar los abrazará, dice Hashem de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que de eso habla Pablo, destruyendo razonamientos y toda altivez, toda soberbia, todo aquello que se levanta en contra de Hashem. ¿Y qué es fortalezas? Fortaleza es todo aquello en lo cual confiamos. Una fortaleza es aquello en que confiamos. Y vamos a leer Nahum 3:12. Es algo fuerte, difícil de invadir, y puede ser positivo para protección o negativo para destrucción. La fortaleza puede ser a favor nuestro o puede ser en contra nuestra, porque es aquello en el cual confiamos. Levantamos fortalezas como Hashem es mi fortaleza, o levantamos fortalezas de depresión, de opresión, de ansiedades, de tristezas, de argumentos, de cosas que no dan vida. Así que vayamos un momentito a Nahum. Nahum capítulo 3, verso 12. Nahum capítulo 3, verso 12. Nahum viene después de Miqueas. Verso 12 dice: Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Así que esa fortaleza no es muy buena. Y luego en Proverbio, vayan a Proverbios capítulo 10. En Proverbios capítulo 10, verso 29. Dice: El camino de Hashem es fortaleza para el hombre íntegro. El camino de Hashem es fortaleza para el hombre íntegro. Por lo tanto, es una fortaleza positiva. Pero es destrucción para los que hacen maldad. Pero es destrucción para los que hacen maldad. Ahí es la forma negativa. ¿Y qué es el camino de Hashem? El camino de Hashem es hacer rectitud y justicia. Y vamos a ver por qué, que ese es de seguro el camino. Y luego ahí mismo en Proverbios capítulo 21, verso 22 dice: Toma por asalto el sabio la ciudad de los fuertes y derriba la fortaleza en que ella confiaba. Por lo tanto, fortaleza es aquello en lo cual tú confías. Tu fortaleza, si es Hashem,
es para bendición. Si no es Hashem, para destrucción. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia absoluta del Mashiach. ¿Y qué es un pensamiento? El pensamiento es el propósito, el diseño, el deseo que comienza ¿dónde? En el corazón. Vayan a Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo 15, verso 19. Yeshua hablando dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estaba pensando en lo del Yetzer Hara y Yetzer Hatov, que Yetzer Hara es la inclinación mala, Yetzer Hatov es la inclinación buena. Y el lado bueno, la inclinación buena la asocian con el lado derecho y la inclinación mala o el Yetzer Hara lo asocian con el lado izquierdo. Y estaba leyendo un comentario respecto al Yetzer Hara, donde decía el comentarista que ya que todo comienza en el corazón, no es causalidad de que el corazón tiene un lado derecho y un lado izquierdo. En el lado derecho tiene el atrio y el ventrículo derecho y en el lado izquierdo tiene el atrio y el ventrículo izquierdo. Y el lado derecho del corazón recibe sangre del cuerpo que no tiene oxígeno o que está bien bajita en oxígeno. Por lo tanto, esa sangre hay que volverla a oxigenar, darle oxígeno. Entonces, ese lado derecho, la función es recibir esa sangre y lo pasa a los pulmones. Es interesante que los pulmones son dos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Pero los pulmones, a pesar de que son dos, están divididos en lóbulos. El lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 2. Entonces, 3 y 2 son 5. ¿Y qué hay en los pulmones? Aire, o viento, o ruach. Si son 5 lóbulos, podemos asociar el número 5 con Torah. Por lo tanto, esa sangre que no tiene oxígeno tiene que pasar, bueno, para explicarlo en sentido más teológico, esa sangre, esa carne que le falta vida porque no tiene oxígeno, hay que pasarla por el Ruach y la Torah para que recobre vida, recobre oxígeno. Entonces, fisiológicamente, una vez la sangre en el pulmón obtiene la suficiente oxígeno, es pasada al lado izquierdo del corazón, que a pesar de que el lado izquierdo representa la inclinación mala, ya esa sangre tiene oxígeno y ¿qué hace el lado izquierdo? Impulsarla hacia el resto del cuerpo para que vuelva de nuevo a nutrir el cuerpo. Por lo tanto, si la carne deficiente en vida tiene que pasar por el Ruach y tiene que pasar por los mandamientos, por la Torá, para adquirir vida y luego envía esa vida, a pesar de que la inclinación mala, el lado izquierdo, que nos deja ver que aún lo malo en nosotros llega el momento en que tiene que servir a Hashem. Porque el propósito es que lo bueno domine a lo izquierdo, que lo bueno domine a lo malo, que el Yetzer Hara sea dominado por el Yetzer Tová, por el Yetzer Hatov, por lo que es bueno. Porque todo nuestro ser, como dice el Shema, servir a Hashem con nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que no otra cosa, con toda nuestra voluntad, con nuestras inclinaciones, con el propósito de que lo bueno domine sobre lo malo. De la única forma que podemos dominar es con la Torá y su Espíritu Santo, porque solamente así vamos a estar en obediencia absoluta al Mashiach, quien
a su vez está en obediencia absoluta al Padre, así como yo lo entiendo. Y aquí una representación de lo que es una fortaleza. Aquellos ustedes que han ido a Israel y han ido a Masada, ustedes saben que esto es tremenda fortaleza que fue hecha, la arquitectura fue hecha por Herodes. Es tremenda fortaleza en una cima, en una montaña que todavía uno se queda pensando cómo rayos subían las cosas allá. Pero está ahí todavía el remanente de la fortaleza, que es enorme. Por lo tanto, mi pregunta hoy día es, ¿qué hay en tu mente? ¿Fortalezas? ¿Hashem es tu fortaleza o son otras cosas las que son fortalezas en tu vida que te tienen preso, que te tienen, que no te puedes mover, que no puedes crecer, que no puedes echar hacia adelante? Entonces, ¿por qué muchos mitzvot? ¿Cuál es el propósito de los mitzvot? Como yo les decía, el camino de Hashem, otra cosa que justicia y rectitud. En el Salmo 89:14 dice, la justicia, sedek y el derecho, mishpat, son el fundamento de tu trono. La misericordia, gesed y la verdad, emet, van delante de tu rostro. Recuerden que gesed es la fidelidad y lealtad al pacto, tanto del Padre como de parte de nosotros. Y emet, verdad, es aquello que es igual ayer, hoy y mañana, no cambia. En el Salmo 97:2 dice, la equidad, sedek, y la justicia, mishpat, son el fundamento de su trono. En Miqueas 6:8 dice, hombre, él te ha dicho lo que es bueno, tov, lo que Hashem pide de ti. Solamente hacer justicia, mishpat, amar la misericordia, que en el hebreo es gesed, fidelidad y lealtad al pacto, y andar en humildad. Recuerda que él exalta a los humildes y destruye a los soberbios. La altivez, hay que derribar la altivez y la soberbia porque esas cosas producen fortalezas y pensamientos no buenos. Y andar en humildad sana con tu Dios o tu Elohim. Isaías 56:1 dice, así dice Hashem, guardad, shomer, el derecho, mishpat, y practicar asá, la justicia, sedek, porque mi salvación, Yeshua, Yeshua, con el acento en la A, Yeshua, no Yeshua. Por eso Yeshua es Yeshua. Porque Yeshua es el verbo, salvación. Yeshua es el nombre, Salvador. Porque mi salvación, Yeshua, está próxima y mi justicia se pronta a ser revelada. En Génesis 18:19 dice, por esto Hashem escogió a Abraham, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores, semillas, descendientes, nosotros, a mantenerse en el camino de Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? Practicando justicia, sedek y derecho, mishpat. Por eso Hashem escogió a Abraham, porque Hashem sabía que Abraham iba a inculcar esto en sus hijos, en sus descendientes, el camino de Hashem, que no es otra cosa que justicia y rectitud. ¿Y cómo obtenemos y cómo sabemos que es justicia y rectitud? Caminando en sus mandamientos. La única forma que podemos dominar la inclinación mala es dominarla con la inclinación buena. Y se me olvidó decirle que el corazón es, anatómicamente está justo en el mismo centro de nuestro cuerpo. Por eso es importante, está en nuestro centro, pero está inclinado un poquito hacia la izquierda. Cuando usted mira una radiografía o mira un atlas de anatomía, el corazón lo ve que está un poquito inclinado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque todos estamos inclinados hacia el mal. Jeremías lo dijo, no hay cosa peor que el corazón, que siempre está, y Hashem lo dijo cuando creó a la humanidad y se pervirtieron, que desde jóvenes estamos inclinados a lo malo. Entonces nuestro corazón está inclinado a la izquierda, pero nuestro propósito es dominar eso malo, dominarlo con lo bueno.
Lógico, no vamos a poder enderezar anatómicamente porque entonces sacaría todo fuera de sitio. Pero en el sentido espiritual, en el sentido de saber hacer las cosas, para eso está los mitzvot, para eso está la Torá, para eso tenemos semanalmente porciones nuevas. De nuevo, esta porción, Kitetse, hay 74 mitzvot, 28 positivos y 46 negativos. Recuerden que positivo es por performativo, que significa que el mandamiento te pide que hagas algo, mientras que el negativo o el prohibitivo es el mandamiento que te pide que no hagas algo. En Deuteronomio 22:1 dice, lo volverás a tu hermano, sea toda propiedad perdida, harás de devolver. Es un mandamiento positivo. Hacer lo que el mandamiento dice te permite hacer algo. En Deuteronomio 22:3 dice, no podrás negarle tu ayuda, o sea, no puedes ignorar toda propiedad perdida, hacerte el bobo, el ignorante. Es un mandamiento negativo porque te prohíbe algo, no hacerlo. Por lo tanto, un mandamiento positivo performativo significa que es permitido, que tienes permiso conforme a la Torá o en el lenguaje del Brit Hadashah, desatar. Y el negativo prohibitivo es que prohíbe, son prohibiciones conforme a la Torá o en el lenguaje del Brit Hadashah, como lo traducen, es atar. Y quiero tomar de nuevo un momentito en ir sobre estos dos conceptos, desatar y atar, porque lamentablemente personas que están en este caminar de la Torá, todavía escucho a algunas personas hablar de atar y desatar o de eh, proclamar o decretar o reclamar cosas y no saben ni lo que están diciendo porque legalmente conforme al pacto eso no se puede hacer. Entonces quiero dar un repaso de lo de desatar y atar porque necesitamos cambiar nuestro vocabulario, necesitamos cambiar nuestro pensar. Cuando venimos a este caminar tenemos que desaprender muchas cosas y aprender cosas nuevas. Pero no podemos seguir arrastrando costumbres o vocabulario o cosas que no van a la par con lo que dice la Torah. Por eso la importancia de estudiar, por eso la importancia de tener buenos maestros, por eso la importancia de tener con quién dialogar, con quién discutir, con quién discutir de una forma positiva, lógico. Dialogar, es conocer, aprender, porque tenemos que hacer un cambio de adentro hacia afuera. Si por fuera simplemente nos vemos como que estamos en este camino, pero por dentro seguimos con las mismas malas costumbres, pues entonces no ha habido ningún cambio. Y este es el momento, este es el tiempo de Teshuvah para poder hacer eso. Los mitzvot son la llave del reino. El libro de Jueces, capítulo 3, habla de que quedaron naciones enemigas para guerrear con Israel. De nuevo, la cuestión de la guerra. Quedaron pues ¿para qué? Para probar a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandamientos que Hashem había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Por tanto, si obedecemos los mitzvot, es la llave del reino. Y aquí está incluido el Yetzer Hará. Los enemigos son el Yetzer Hará. Y todos los días ya tenemos guerra. Recuerden lo que Pablo decía. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Que hay una lucha interna, continuamente tenemos lucha todos los días. El que me diga que no, o no sé en qué planeta vive, o está mintiendo, porque todos los días tenemos situaciones, todos los días se nos presentan algo en el cual tenemos que tomar decisiones. Hay opciones, para todo hay opciones. Por lo tanto, muchas veces estos enemigos, estas guerras internas, es para ver si nosotros vamos a obedecer lo que Hashem nos ha dicho. Y el obedecer, recuerden que es vida y bendición. Y es la llave al reino. En Primeras de Crónicas, capítulo 9, 22 dice, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212,
cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel constituyeron en su oficio. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Hashem, a la casa de la tienda. Y estaban los porteros a los cuatro vientos, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y sus hermanos que vivían en las aldeas tenían que entrar cada 7 días para estar con ellos de tiempo en tiempo, porque los cuatro porteros principales, que eran levitas, estaban en servicio permanente a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Elohim. Pasaban la noche en los alrededores de la casa de Elohim, pues ellos estaban encargados de la guardia y de abrirla cada mañana. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Vamos a ver. Por lo tanto, Primeras de Crónicas 9:22 habla de la descripción de los que tenían llaves a la casa de Hashem. Primero que nada, son escogidos, son guardas, es su oficio, son porteros, abren y cierran. Están distribuidos los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste. Turnos cada 7 días. Son levitas, ministran y sirven, enseñan y bendicen. Están encargados, tienen autoridad, responsabilidad y acceso. Y abren cada mañana. Antes de las Lamentaciones, que tenemos aquí el 7:4, ¿cuántos mandamientos había? 74. Así que vamos un momentito a Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23. Fue que cuando leía que abren cada mañana, me acordé de este verso. Dice, en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23, las gracias de Hashem no se han acabado, sus misericordias no se han agotado, nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Aquí lo que tradujeron como las gracias en hebreo la palabra Gesed, ya habíamos hablado, Gesed, fidelidad y lealtad al pacto. Lo que traducen como misericordia es Regem, Regem. Recuerden que Regem también es una palabra muy parecida al término matriz, útero en la mujer. ¿Por qué? Porque el amor de Hashem es como el amor de una madre para con sus hijos. Y luego fidelidad es la palabra emuná. No es fe, es fidelidad, es un estilo de fe, de vivir en fe todos los días. Si tú vives en fe todos los días, tienes fidelidad, vives emuná. ¿Okay? Así que Gesed de Hashem no se ha acabado, su Regem no se ha agotado, nuevas son cada mañana, grande es tu emuná. Precedentes, siervos, mayordomos de la casa de su amo, de su señor. Tenemos a Adán en el jardín, en el Edén, Génesis 2:15. No voy a leer estos versos, están aquí disponibles para ustedes para que luego los lean y los busquen. Donde Adán es puesto en el jardín, en el Edén, para servir, abodar y guardar, shomer, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Abraham en Génesis 13:14 tiene una herencia permanente del norte, sur, este y oeste. En Génesis 18:19, que lo leímos, habla de que él enseñará justicia y juicio, que Sedec y Mishpat, cuál es el camino de Hashem a sus descendientes. Eliezer, Génesis 24:2, criado, siervo, gobernaba todo en la casa de Abraham, tenía las llaves, era el mayordomo. Tenemos a Joseph. Joseph en Génesis 39:4 fue puesto como el mayordomo de Potifar y luego en 39:22 encargado de la prisión. Luego en Génesis 41:40 fue encargado de la casa Faraón y luego de Egipto. Moisés en Hebreos 3:5 habla de que fue fiel siervo en toda la casa de Hashem. Los levitas en Deuteronomio 10:8 habla de que fueron apartados para servir, bendecir. Y en Levítico 10:11 para enseñar. Y Yeshua en el Salmo 110:1 dice, Señor, que es el Señor a la diestra de su Señor. Y luego en Hebreos 3:6 habla de que es el Hijo sobre su casa. Por lo tanto, todos estos personajes, siervos, mayordomos, sirviendo en la casa de Hashem, por lo tanto eran personas que tenían llave exclusiva a la casa de Hashem. Usted no le puede dar la llave de su casa a cualquiera.
Tienen que ser personas de confianza, que son responsables, que usted sabe que si tienen que entrar para algo, es para resolverle a usted un problema o cuidar, mantener, asegurarse, guardar. Todo lo mismo que Hashem le pidió a estos individuos. Siervos de Hashem, ¿qué dice Yeshua al respecto? En Mateo 24:45 habla: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y luego en 25:21 de Mateo dice: y su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas 12:47, aquel siervo pues que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció, perdón, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le pedirán. Lucas 22:29, yo pues os otorgo un reino como mi padre me lo otorgó. Aquí Yeshua, hablando de que le otorgó a sus discípulos y a través de ellos, de su enseñanza, lo que hemos adquirido hasta este momento, también a nosotros nos es otorgado un reino. En Revelación 3:21 dice: el que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Y cómo hizo Yeshua para vencer? Cumpliendo los mandamientos, siguiendo la Torá. Recuerden que Yeshua tuvo que derribar muchas fortalezas que existían en el tiempo que él vivió aquí en la tierra, en Jerusalén. Fortalezas levantadas por los fariseos, por los saduceos, por los romanos, las mitologías, las cosas, la cultura. Muchas veces la misma cultura es nuestra fortaleza que tenemos que derribar. Está la cultura del mundo, las fortalezas que levanta el mundo, y luego está Hashem, que es nuestra fortaleza. O sea, de nuevo, es una lucha continua, es una guerra continua todos los días. Siervos de Hashem, continuamos. En Mateo 28:18 dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, poder, autoridad, acceso, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir pues, discipular, enseñar, guiar, abrir o cerrar, bendecir a todas las gentes, sumergiéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, shomer, todas las cosas que os mandé, que mandó Yeshua, los mitzvot, la Torá, el pacto, el camino de Hashem. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Yeshua no enseñó otra cosa que no fueran los mandamientos. Él los practicó, él lo enseñó, él enseñó cómo hacerlos correctamente, agradando al Padre. Él no enseñó nada nuevo. Yeshua no enseñó absolutamente nada nuevo. Yeshua nos dio las llaves del reino. Tenemos autoridad, responsabilidad exclusiva y acceso por medio de los mitzvot para abrir y cerrar puertas conforme está escrito. Somos mensajeros reales, siervos, mayordomos, imágenes del Elohim invisible, puente entre el cielo y la tierra, imitadores de el Mashiach. Por lo tanto, si usted va a hablar de atar y desatar, usted tiene que saber lo que está diciendo. Si usted va a hablar de reclamar, primero que nada, no somos quienes para reclamar nada, y mucho menos decretar. El único que puede decretar es el rey soberano. Y cuando pedimos algo, no es reclamándolo. Cuando le pedimos al Padre es pidiéndole favor: Padre, por favor, inclina tu oído a mi oración, a mi petición. Y si es tu voluntad, si es tu deseo, entonces, pero no es decretando ni reclamando como si nosotros fuéramos, ¿quién nos puso como Dios, o quién nos puso como dueño absoluto de todas las cosas? Somos siervos, somos mayordomos, estamos para servir a Hashem y para servir a nuestro prójimo. ¿Okay? Porque todo lo que Hashem ha puesto en nosotros no es para nosotros, es para darlo y para que este reino de Él se construya como Él quiere.
Llave, esa llave nos da autoridad exclusiva, responsabilidad. En Isaías 22:22 dice, pondré la llave, el mafteah, que es el que abre, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien abra. En Revelación 1:17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, su diestra, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Hades no es otra cosa que el Sheol o el Seol, donde se entierran los muertos. No es otra cosa. Hades es Sheol, el Seol, donde se entierran los muertos, las sepulturas. Revelación 3:17 dice, escribe el mensajero a la congregación en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Revelación 9:1, el quinto mensajero tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Y qué es el abismo? Lo mismo, el Sheol. Revelación 21, vi un mensajero que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El atar y desatar. En Mateo 16:19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas, o sea, ates en la tierra, habrá sido prohibido, atado ya en los cielos. Y todo lo que permitas, desates en la tierra, habrá sido permitido, desatado ya en los cielos. Esa es la Biblia textual. La Reina Valera dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, prohíbas en la tierra será atado, prohibido ya en los cielos, y todo lo que desatares, permitas en la tierra será desatado o permitido ya en los cielos. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Biblia textual. En la Reina Valera dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, cuando se habla de atar y desatar, usted tiene que saber lo que usted está diciendo porque eso mismo va a quedar atado o desatado en los cielos. Por lo tanto, también tiene que ir en concordancia con lo que dice la Torá. Si usted se la pasa atando y desatando, reclamando y decretando cosas que no están conforme a la Torá, voy a dejarlo ahí. Tierra, el reino en la tierra, cielo, Hashem, Rey soberano, solamente podemos atar o desatar lo que está conforme a los mitzvot. Solamente lo prohibido y permitido en el cielo es lo que se puede prohibir y permitir en la tierra. Por ende, los mitzvot provienen del Rey soberano cuyo trono está en el cielo y en la tierra, que es representado por el arca del pacto, en lugar que escogió para poner su nombre, ya establecidos y proclamados desde el monte Sinaí. Es el punto conector entre el cielo y la tierra, el portal. Fue el monte Sinaí y luego monte Sión. Yeshua es el mensajero real del Rey soberano e interpretó los mitzvot correctamente y así los enseñó. Habló con la autoridad del Rey soberano, teniendo acceso y exclusiva responsabilidad de su casa, reino, para abrir o cerrar puertas. Yeshua es la puerta y tenemos la llave. Abrimos y entramos y obedecemos, cerramos y no entramos y desobedecemos. Como imitadores de Yeshua y representantes también del Rey soberano, tenemos que conocer, entender y practicar los mitzvot sin malinterpretar lo que podemos hacer. Recuerden que un mitzvot positivo es permitido, es desatar. O no hacer es un mitzvot negativo, prohibido, atado. Y así caminar en sedek y mishpat, en rectitud y justicia. La obediencia trae bendición, la victoria, vida. La desobediencia trae maldición, derrota y muerte. El Rey soberano, nuestro Padre, nos ha entregado una llave, sus mitzvot. Los mitzvot o mandamientos son instrucciones y leyes referentes a todos los aspectos de nuestras vidas como individuos y como comunidad.
Los mandamientos, el obedecerlos, es cumplir con la voluntad de nuestro soberano Rey y Padre. Mostramos que somos buenos porteros en su casa o reino y que le amamos. Recuerden que es en término legal del pacto. Los mandamientos es caminar en ellos. Caminar en ellos trae el cielo, el reino de Hashem a la tierra. Los mandamientos promueven y sostienen el orden, shalom individual y nacional. Los mandamientos, el resultado de cumplir los mandamientos, justicia y justo juicio, sedek u mishpat, equidad e igualdad, ética y moralidad. Los mandamientos, que es el pacto, que es la Torá, es la voluntad del Padre y es su autoridad, responsabilidad y lo que nos da acceso al reino. Los mandamientos son la voluntad del Padre. Yeshua dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuerden que cuando habla del reino de los cielos, no se está hablando del reino allá. Está hablando, es una forma idiomática de decir el reino del Padre Celestial. Es decir, el reino de Hashem. En algunos evangelios dicen reino de los cielos, otros dicen reino de Elohim. Por lo tanto, es lo mismo, no está hablando de allá en el cielo. Recuerden que el reino está establecido aquí, fue establecido aquí, será establecido aquí, volverá, todo será aquí, porque empezó aquí en la tierra, termina aquí en la tierra, específicamente en Israel. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Elohim, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Serio, mi gente, que Hashem, que Yeshua mismo nos diga, apártate de mí, no te conozco. Tú eres una hacedora de maldad. ¿No quieres guerras internas y externas, maldiciones, caos en tu vida? Tienes la llave, tienes los mandamientos, que es la voluntad del Padre, y no otra cosa que hacer rectitud y justicia. Decide, decide. O tú estás tomando en cautivo esas fortalezas, esos pensamientos negativos y destruyéndolos, o son ellos los que te tienen a ti cautivo y han levantado fortalezas en tu mente, en tu corazón y te tienen preso y no te permiten vivir, no te permiten tener paz. Tienes que tomar una decisión. Estamos en Teshuvah, estamos en el tiempo correcto para tomar esas decisiones. De nuevo, una introspección. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Está dominando la inclinación buena o está dominando la inclinación mala? Decide. En resumen, el camino de Hashem es hacer rectitud y justos juicios, Mishpat, Sedek y Mishpat, a través de sus 613 mandamientos, porque somos siervos, hijos de Abraham, somos mayordomos, hijos de Abraham, con el propósito de tener esa llave exclusiva que nos da acceso a la casa. Y la puerta de esa casa es Yeshua. Empezamos con Yeshua, entramos con Yeshua. Y luego aquí hay otros versos asociados con el Brit Hadashah con respecto a la porción de esta noche. Cuando habla de maldito el colgado de un madero, no voy a leer estos versos, están aquí disponibles para que usted vea las asociaciones que hay con Yeshua y lo que dice el Brit Hadashah con respecto a muchas cosas, mandamientos que estaban en esta porción. Así que con respecto al del maldito el colgado en madero, hay varios versos. Y les voy a proveer esto. Ustedes saben que siempre los PDF yo los pongo en Telegram y los pongo en Facebook, que están disponibles para que ustedes los usen y lo compartan o lo estudien cuando repasen el video o estén estudiando la porción de nuevo. Con respecto al yugo desiguales, también tiene cosas que decir. Respecto al adulterio,
hay varias cosas que dice. Respecto a juramentos, varios versos. Respecto a la mies de tu prójimo, también hay otros versos. Respecto al divorcio, que Yeshua tuvo que decir unas cuantas cositas al respecto. Respecto a recompensa y reciprocidad, también hay más versos y con eso terminamos la porción, recordándoles que luego yo pongo el estudio en YouTube, que estará disponible ahí, acceso a todo para que quiera repasarlo. Está disponible si usted lo quiere compartir con su familia, amistad u otras personas. Luego también en Facebook se encuentra el video por un tiempo. También en Telegram les paso el video en Spotify para que quiera escucharlo mientras está trabajando de camino, también puede hacerlo. Recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp o de correo electrónico. Okay, así que como les dije, con eso terminamos la porción de esta noche. Recordándoles que es importante que lean, que estudien, aunque no lo entiendan en el momento, recuerden que los repaso año tras año, siempre aprendemos algo o eh, lo entendemos algo nuevo o entendemos algo mejor o vemos algo que no habíamos visto. Así que es importante siempre de leer las porciones.